Las imágenes mostradas dan cuenta de una tragedia que impactó no solo a España, sino al mundo entero. La noche del 3 de julio de 2021, Samuel Luis, un joven de 24 años, auxiliar de enfermería, con una vida llena de posibilidades por delante, perdió la vida en lo que comenzó como un intercambio de palabras inofensivas en una discoteca, pero que rápidamente se convirtió en una violenta agresión, marcada por el odio de un grupo de jóvenes que mientras le quitaban la vida le gritaban insultos homofóbicos y lo golpearon hasta que ya no respiró más. La brutalidad de aquella noche llamó la atención de todos y encendió un clamor en la sociedad por justicia para Samuel, cuya historia merece ser recordada y compartida. Por eso te la traigo el día de hoy y te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcas todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en España, el de Samuel Luis. Acompáñenme a ver todos los detalles. Samuel Luis Muñiz nació en Brasil en 1997, fruto del matrimonio entre Lola Muñiz, originaria de Borroa en la provincia de La Coruña, en España, y Maxoud Luis, un hombre de nacionalidad brasileña. Cuando apenas contaba con 1 año, su familia emigró a España, específicamente a La Coruña, de donde, como ya sabemos, era originaria su madre. Aquí Samuel creció rodeado de felicidad. No encontramos mucha información sobre su infancia. Solo se sabe que a los 18 años comenzó su formación académica, optando por un grado técnico en enfermería. 2 años más tarde, Samuel inició su carrera laboral como auxiliar de enfermería en una residencia. Con tan solo 24 años se encontraba inmerso en sus estudios para convertirse en técnico dental, invirtiendo gran parte de su energía y dedicación en esto. Activo en su fe, también pertenecía a una congregación cristiana, donde desempeñaba un papel como guía espiritual para otros miembros de su comunidad. Además de estudiar y trabajar, dedicaba su tiempo a colaborar con la Cruz Roja Española. Por eso, cuando se decretó la emergencia sanitaria mundial, fue uno de los primeros profesionales de la salud que enfrentó los desafíos en primera línea, especialmente en las instituciones dedicadas al cuidado de personas mayores, ganándose el cariño de quienes estaban bajo su atención. Ya para el año 2021, Samuel residía con unos amigos, quienes lo describían como un joven de carácter sereno, bondadoso y con una personalidad amable. También tenemos que decir que él se declaraba abiertamente homosexual. Durante las mañanas trabajaba como auxiliar de enfermería y dedicaba las tardes a estudiar para obtener, como ya dijimos, su título como técnico dental. Pero lamentablemente sus sueños se vieron truncados por una fatalidad. Después del largo periodo de confinamiento, las autoridades españolas decidieron levantar las restricciones, lo que permitió la reapertura de muchos lugares de ocio. Samuel, al igual que muchos jóvenes de su edad, decidió salir a celebrar la reapertura el 1 de julio de 2021 en un club nocturno situado en La Coruña. La noche fue muy divertida, tanto que al día siguiente optó por regresar de nuevo con su grupo de amigos, entre ellos su mejor amiga, Lina Fernanda Novo. Eran alrededor de las 2:50 de la madrugada ya del 3 de julio, cuando Samuel y Lina decidieron salir del local para fumar y realizar una videollamada a la pareja de la chica, alejándose unos metros de la entrada del establecimiento. Durante la videollamada el ambiente era animado y Samuel se mostraba muy emocionado. Incluso intentó convencer a la novia de su amiga para que se uniera a ellos la noche siguiente. Al girar el teléfono para mostrarle su ubicación, una pareja joven que pasaba al lado se sintió intimidada y un hombre les gritó que dejaran de grabarlos, asumiendo erróneamente que Samuel estaba filmando a las chicas de su grupo. Confundido, Samuel intentó explicarle que no los estaba grabando, sino que estaba hablando por videollamada con su amiga, pero este joven ignoró sus palabras y se acercó para confrontarlo. Según los testigos, el joven atacante se dirigió a Samuel con amenazas de violencia y le gritó insultos homófobos, exigiéndole que dejara de grabarlos o de lo contrario acabaría con su vida. Ante esta provocación, Samuel, que había vivido su vida sin avergonzarse nunca de su orientación sexual, apenas pudo responder de manera confundida con un «¿qué?», antes de que este chico se lanzara sobre él, propinándole un puñetazo en el rostro, lo que provocó que su amiga Lina comenzara a gritar.
A partir de ese momento, la situación escaló rápidamente en una pelea entre ambos. Sin embargo, hay versiones que indican que Samuel solo intentaba protegerse y defenderse de las agresiones del otro chico que lo golpeaba sin piedad. Aunque el video de la videollamada se detuvo, el sonido permaneció, lo que permitió a la pareja de Lina escuchar el caos y las agresiones, así como los gritos de su novia pidiendo que dejaran en paz a Samuel. En ese momento, la chica del grupo agresor intervino tratando de separar a uno de los dos, pero su intervención se tornó en violencia cuando presuntamente empujó a Lina. Otro joven intentó ayudar a Samuel, logrando que su agresor se alejara de manera temporal. Después de este ataque, Samuel, con marcas visibles en su rostro, le pidió a Lina que buscara su teléfono, que se había caído durante el enfrentamiento. Mientras ella lo buscaba, el agresor regresó, esta vez acompañado de una docena de personas. Estos rodearon a Samuel, y al menos 5 de ellos comenzaron a golpearlo nuevamente, gritándole insultos y frases discriminatorias. Samuel logró escapar varias veces, pero sus agresores lo persiguieron durante aproximadamente 250 metros, hasta que lo acorralaron otra vez en un área donde lo golpearon y patearon durante 15 minutos, en todo su cuerpo pero especialmente en la cabeza. La paliza se produjo primero en el paseo marítimo. Durante la primera parte de la pelea, 2 personas de origen senegalés lograron socorrerlo, poniendo en riesgo también sus vidas. Pero la persecución continuó hasta el otro lado de la calle. Lina corrió detrás de su amigo y al alcanzarlo lo encontró tendido en el suelo sin ninguna reacción. En ese momento los agresores huyeron del lugar, mientras que varios testigos intentaron ayudar a Samuel y llamaron al número de emergencias. Fue así como una patrulla de la Policía Nacional que llegó a la escena se encargó de solicitar una ambulancia para atender al chico. Sin embargo, cuando finalmente llegaron los paramédicos, Samuel ya no reaccionaba. Fue trasladado a un complejo hospitalario universitario de La Coruña, donde intentaron reanimarlo sin éxito y confirmaron su fallecimiento. Aunque la causa de su muerte parecía evidente, se realizaron varios análisis forenses que determinaron que Samuel presentaba numerosos hematomas, especialmente en la cabeza y el pecho, y se determinó como causa del deceso un traumatismo cráneoencefálico severo. El informe forense también indicó que su corazón se detuvo al menos 6 veces después de la agresión y que los golpes le provocaron una muerte cerebral. La policía actuó con rapidez en la identificación de la mayoría de los agresores, casi todos adultos. Los agentes revisaron los videos grabados por testigos y analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, lo que resultó crucial para identificar a todos los sospechosos. La revisión de las cámaras permitió a la policía concluir que hubo un claro ensañamiento en contra de Samuel, considerando el ataque como el de una jauría humana. Un testimonio proporcionó detalles importantes sobre los agresores, mencionando que provenían de un barrio llamado El Viña, e incluso esta misma persona le dijo a la policía el apodo específico de uno de ellos, Jumba. Una de las amigas de Samuel también pudo identificar al autor del ataque al ver uno de los videos de la agresión. Gracias a las medidas impuestas por la Junta de Galicia para controlar la emergencia sanitaria mundial, los agentes de la ley pudieron obtener fácilmente los números de DNI tanto de la víctima como de los presuntos atacantes en la discoteca, ya que se exigía el registro de todas las personas que ingresaran a locales nocturnos. Ese mismo fin de semana, un juez de turno logró tomar las declaraciones de 13 personas, y con esto ya los agresores pudieron ser identificados de una manera eficaz. Todos los implicados fueron interrogados de manera individual para comprobar los hechos de lo sucedido. 2 de ellos eran menores de edad. Inicialmente se había descartado el carácter homofóbico del ataque, pero como numerosos testimonios confirmaron que habían insultado a Samuel por su sexualidad, se determinó que el ataque había sido motivado por la homofobia. Esto llevó a una ola de reacciones en las redes sociales, con figuras políticas, artistas y distintos activistas alzando la voz por justicia. Incluso distintos famosos, no solamente españoles, sino de diferentes nacionalidades, expresaron su clamor por Samuel y le dieron su sentido pésame a la familia. Por su parte, el padre de Samuel expresó su dolor en una emotiva carta dejada en el lugar del crimen, donde además las personas se acercaron a dejar flores, peluches y globos en homenaje al joven. Su padre agradeció también a los servicios de emergencia por el intento de salvar la vida de su hijo, manifestando que su muerte dejó un vacío muy profundo en la familia. En la fundación donde Samuel trabajaba, la conmoción fue palpable. El presidente de la institución comentó que los ancianos a su cargo lo querían profundamente y que los empleados decidieron ocultarles la verdad. No les dijeron exactamente cómo había muerto Samuel.
El brutal crimen también ocurrió en medio de la Semana del Orgullo LGBT, lo que generó una ola de indignación en la sociedad, que se tradujo en manifestaciones organizadas en distintas ciudades del país. Miles de personas salieron a las calles en protesta, no solo por el caso de Samuel, sino por todos los ataques que habían recibido personas de la comunidad en el territorio español. En general, distintas organizaciones y grupos de personas hicieron marchas para pedir justicia por Samuel y también para recordar lo buena persona que fue mientras estuvo vivo. Adicional a esto, en Estrasburgo, un grupo de eurodiputados, mayoritariamente españoles, se reunió en el Parlamento Europeo, en un gesto de solidaridad tras la brutal agresión. Mientras se realizaban todas las protestas y a pesar de las informaciones iniciales sobre la posible detención de 13 sospechosos, el 5 de julio el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, afirmó que aún no se habían realizado arrestos, pero eso sí calificó el incidente como un homicidio. Señaló que aunque en un comienzo se desestimó que el ataque tuviera un carácter homofóbico, asociándolo más bien a un malentendido relacionado con un teléfono, las autoridades aseguraron que solo después de las detenciones se podía explorar el verdadero motivo del crimen. Así interrogaron a más de 22 testigos, y a partir de ese momento la investigación se enfocó en 7 personas. El 6 de julio fueron detenidos 2 hombres y una mujer. 2 días después, un cuarto sospechoso fue arrestado por tener en su poder el teléfono móvil de Samuel. A este individuo se le imputó por homicidio y apropiación indebida. Luego, el 9 de julio, mientras los primeros 4 detenidos comparecían ante un juzgado, 2 menores implicados en el ataque también fueron arrestados. Uno de ellos ya contaba con antecedentes policiales y pertenecía al mismo grupo de amigos de los otros detenidos. De los 6 implicados en ese momento, 2 fueron enviados a una cárcel sin posibilidad de fianza. La mujer arrestada fue puesta en libertad con la obligación de comparecer ante el tribunal, y los 2 menores fueron enviados a un centro de menores, siguiendo una solicitud de la Fiscalía. Casi 3 meses después del crimen, el 29 de septiembre, se arrestó a un 7º implicado, quien había sido previamente citado como testigo en el caso. Este individuo era un amigo cercano del que se consideraba el principal instigador de la paliza y había participado activamente en el ataque. Tanto la Fiscalía como las partes acusadas solicitaron su imputación como coautor del asesinato. Con esta última detención se anunció que la investigación policial estaba concluida, preparándose para la fase de instrucción del caso. Aunque en un principio los nombres de los implicados se habían mantenido en secreto, poco después se hicieron públicos los nombres de los 5 imputados y el rol que cada uno tuvo en el crimen. Uno de los atacantes, el que inició la agresión, fue identificado como Diego Montaña, de 25 años, quien estaba acompañado de su novia, Catherine Silva, de 19, conocida como Katy, y como nos referiremos a ella de ahora en adelante. Se alegó que la agresión de Diego tenía un componente homofóbico, dada la naturaleza de los insultos dirigidos hacia Samuel. Katy, por su parte, empujó a Lina cuando éste intervino para defender a Samuel. Los fiscales argumentaron que su intención era permitir que Diego continuara con la agresión, aunque ella intentó explicar que solo quería separarlos. Otro de los implicados en el caso fue Cayo Amaral Silva, de 18 años, quien fue la persona que tenía el teléfono de Samuel. En un video que circuló se le veía corriendo hacia Samuel, propinándole una fuerte patada mientras éste yacía en el suelo. Durante su declaración ante las autoridades, Cayo intentó confundir a los investigadores sobre su vestimenta, con la esperanza de evitar ser reconocido en las grabaciones. En ese momento enfrentaba una condena de más o menos 27 años de prisión, que incluía un cargo por robo. Otro de los sospechosos era Alejandro Freire, de 21 años, apodado como Yumba. Se le atribuía haber derribado a Samuel utilizando una llave de artes marciales, después de que Diego le propinara los primeros golpes. El chico justificó su actuar con una reacción instintiva, alegando que estaba bajo la influencia del alcohol y las drogas, y que además sufría de un problema psiquiátrico que afectaba su capacidad de juicio. El 5º joven involucrado era Alejandro Míguez, de 25 años, acusado de haber iniciado la persecución de Samuel, aunque insistió en que no había participado en el ataque y que se había mantenido alejado. Las autoridades afirmaron que él sí había intentado agredir a Samuel, pero que había sido detenido por otro joven. Los análisis forenses revelaron que en el cuerpo de Samuel se encontró ADN que coincidía con el de Diego, y también se halló el ADN de Alejandro Freire en unos fragmentos de botella.
Así, el 30 de marzo de 2022, los dos menores involucrados en los hechos fueron identificados como David Rodríguez y Marco Figueras, y se les condenó a pasar 3 años y medio en un centro de internamiento. Alcanzaron entonces un acuerdo en el que confesaron el crimen, por lo que la sentencia fue firme desde un principio, y cumplirían su condena hasta enero de 2025. Durante la fase de instrucción del caso de Samuel, las estrategias de las defensas de los 5 implicados se centraron en determinar la causa del deceso, con los informes forenses y solicitando así unos segundos análisis. El objetivo de los defensores era encontrar un único golpe fatal que pudiera desvincular a cada uno de sus clientes de la responsabilidad en la agresión, complicando así la acreditación del origen preciso de la lesión que le quitó la vida a Samuel. Sin embargo, los resultados de estos nuevos análisis llegaron a las mismas conclusiones que los primeros. Samuel había fallecido por el cúmulo de todos los golpes. Esto ratificaba las acusaciones de la fiscalía y las querellas, que argumentaron que fue la suma de todos los golpes que resultó fatal para Samuel. Además, se centraron en el ADN hallado en el cuerpo del joven, así como en las conversaciones mantenidas por los procesados en distintas redes sociales. Sumado a esto, también se utilizó la identificación visual de los acusados a través de cámaras de seguridad y testimonios. Finalmente, el juicio en contra de estas 5 personas inició el 16 de octubre de 2024 bajo un jurado popular. Se contó con 5 defensas diferentes, una para cada uno de los acusados, y con 3 acusaciones, que incluían a la fiscalía, una acusación particular que representaba a la familia de Samuel y una acusación popular promovida por un colectivo de defensa de los derechos LGBT llamado Alas a Coruña. El proceso también contó con la declaración de unos 30 testigos, de los cuales 18 no conocían a los implicados. También declararon los agentes de la Policía Nacional que revisaron las cámaras de la zona e identificaron a las personas que estaban siendo acusadas. Además, también habían interceptado conversaciones de aquella noche. Subieron al estrado, además de todas estas personas, los médicos responsables de los análisis forenses, los encargados de identificar el ADN en la escena y la declaración de todos los acusados. Durante la primera audiencia, algunos abogados defensores argumentaron que el consumo de alcohol y drogas debía considerarse un factor atenuante, ya que había afectado las capacidades cognitivas de los acusados. Sin embargo, la fiscalía destacó que la rapidez y agilidad con la que actuaron los agresores demostraba que no habían consumido cantidades significativas de sustancias. El Ministerio Público sostuvo que Diego había comenzado la agresión impulsado por un odio irracional hacia la comunidad LGBT. Aunque la defensa del chico admitió que él había iniciado la pelea, argumentaron que no había continuado golpeando a Samuel. Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luiz, por un grupo de personas que eran plenamente conscientes que con sus actos podían causarle la muerte y no soltaron a su presa hasta que cayó desplomado, muriendo irremediablemente instantes después. Uno de los testimonios más conmovedores en el juicio fue el del padre de Samuel, que subió al estrado. En su testimonio afirmó que su hijo no bebía, que no le gustaban las peleas y que nunca había tenido problemas cuando salía por la noche. Samuel era un niño, tenía un futuro por delante. Y mi hijo allí estuve, tirado. Yo no puedo hacer nada más. Mi hijo no está. Con una profunda carga emocional sentenció que le habían quitado a quien más amaba, enfatizando que lo que le habían hecho a Samuel había sido un acto de odio. Recordó que al joven lo dejaron tirado en una cuneta, un hecho que le resultaba inaceptable. También relató cómo él, su esposa y su otra hija sufrían secuelas psicológicas por los acontecimientos. Él mismo había sido incapacitado de forma permanente, así que ya no podía trabajar, y estaba lidiando con un trastorno mixto ansioso-depresivo. Aseguró que su hijo era un ejemplo de educación, alguien que trabajaba y estudiaba y resaltaba todos sus valores. Cuando la fiscal le preguntó sobre el impacto que tuvo el crimen de su hijo, el hombre compartió su desolación, afirmando que le habían robado todo. En cuanto a la orientación sexual de Samuel, él declaró que su familia la conocía plenamente. En el juicio, uno de los acusados, Cayo, reconoció que quizás a Samuel le habían quitado la vida por su orientación sexual. Este comentario surgió tras una conversación con un conocido que cuestionaba las razones detrás del crimen. Uno de los amigos de otro de los acusados también recordó aquella noche. Dijo que vio a Samuel junto a una ambulancia y a otros miembros del grupo acusado. Al preguntarle a uno de ellos si había sido el que agredió a Samuel, específicamente a Alejandro Freire, él recibió una respuesta evasiva.
En una conversación por redes sociales, Caio también había intentado distanciarse del crimen, aunque sus palabras revelaban un intento por minimizar la gravedad de lo que había sucedido. En este mismo intento por desvincularse de la agresión, Caio contactó con otros testigos a través de las redes, pidiéndoles que difundieran un mensaje en el que él afirmaba no haber participado en el ataque. En este mensaje él mencionó a varios acusados, incluyendo a Katy, quien, como ya sabemos, supuestamente había empujado a la amiga de Samuel, para que ella evitara socorrerlo. Cada uno de los implicados subió al estado a rendir sus declaraciones. En el caso de Diego se mostró visiblemente afectado, advirtiendo que si él no hubiera iniciado la pelea, nada de eso hubiera pasado. Además, pidió perdón a la familia del joven, asegurando que lamentaba lo sucedido. La siguiente imagen que tengo es estar golpeando a Samuel. Patadas o puñetazos, no lo recuerdo. No tengo nada continuo de esa noche. Yo lo que quiero es pedirle perdón a esa familia, sobre todo a la familia de Samuel, porque esto empezó todo por mi culpa. Yo si no empezara esto, pues nada de esto hubiera pasado. Estaría vivo y todo. Por eso quiero pedirle perdón sobre todo a la familia y a todo el mundo. Por otra parte, en sus declaraciones, otro de los acusados, Alejandro Freire, aseguró que en ningún momento él había golpeado a Samuel. Subí corriendo y agarré al otro chico por la espalda y caímos al suelo. Fue una reacción instintiva al pensar que se estaba peleando contigo. Forcejeamos unos segundos y me levanté. En ningún momento lo intenté ni ahogar ni lo estrangulé. En ningún momento le lancé puñetazos a Samuel. Caio, por su parte, aseguró no solo no haber agredido a Samuel, sino que él tampoco le había quitado su teléfono celular. Cuando llego, pues me quedé flipando de la situación. Pues lo separo. A Alex primero y después a Diego. Jumba estaba como la espalda en el suelo y lo tenía como agarrado así por el cuello más o menos y con la espalda en el suelo. Y Diego estaba del otro lado. Yo nunca toqué a Samuel ni para quitarle el teléfono ni para pegarle. Otras personas que rindieron sus declaraciones en calidad de testigos fueron los jóvenes que eran menores en el momento de los hechos y que, como ya sabemos, ya habían sido condenados. Ambos alegaron no recordar mucho sobre el día de la agresión. Antes de sus testimonios, la presidenta del tribunal del jurado le recordó que su papel era de testigos. Uno de los menores, llamado Marco, compartió que aquella noche escuchó una trifulca y decidió acercarse junto a uno de los acusados para ver qué ocurría. Según relató, ambos se habían desvinculado del grupo para acompañar a una amiga al hospital porque tenía una intoxicación etílica. Sin embargo, esta versión de los hechos contrastaba con lo que otros habían declarado anteriormente. Marco también aseguró que vio a Kitty sin hacer nada, y tampoco vio a Caio, a quien no pudo identificar en las fotografías presentadas en el juicio. Además, también mencionó que no presenció a Diego abalanzándose sobre Samuel, aunque sí escuchó los gritos de la pelea. El otro menor condenado, David, corroboró que aquella noche había mucho movimiento, muchos gritos y mucha gente corriendo, pero cuando le preguntaron sobre su participación en la pelea, se limitó a decir que él no recordaba nada. Nuevos testigos aportaron detalles sobre la situación de la agresión. 3 personas, 2 mujeres y un hombre, afirmaron haber visto a una pareja que supuestamente eran Diego y Katy tras el ataque. Ellos escucharon a este chico decir insultos como maricón de mierda y notaron algunas manchas de sangre en su camiseta. Uno de los testigos dijo que Katy estaba alterada, repitiendo insistentemente cómo había quedado Samuel. Los testigos explicaron que se acercaron a la pareja, ya que pensaron que estaban presenciando un caso de violencia de género, pero pronto descartaron esa posibilidad. Dijeron que tras seguir a Diego y a Katy en un parque, presenciaron una discusión continua, en la que ella le reprochaba el estado en el que había dejado a Samuel, lo que él respondió de manera despreciativa, diciendo que le importaba poco cómo había quedado, refiriéndose a Samuel en tonos despectivos. Según los testigos, a lo largo de esta conversación, utilizó una frase en múltiples ocasiones. También dijeron que escucharon a Diego quejarse de un dolor en el pie cuando llegó al parque. Según las acusaciones, él había golpeado a Samuel con esta extremidad durante toda la pelea. La defensa de Diego, por otra parte, se limitó a afirmar que solo le había propinado los primeros golpes a Samuel, desvinculándose por completo del ataque. Otro testigo reveló que escuchó a Diego decir que no le gustaban los homosexuales, pero que lo respetaba, una frase que apuntaba a su estado de ánimo. Tras escuchar todos los testimonios de las partes y las pruebas, la fiscal no escatimó esfuerzos en sus alegatos finales, subrayando la violencia extrema del ataque sufrido por Samuel, quien había sido sometido a un brutal maltrato. Esto revelaba que el grupo de agresores disfrutaba de su brutalidad. Describió a los acusados como una jauría humana que había cazado a su presa.
Enfatizó que la naturaleza del hecho había sido muy cruel y que habían tratado a Samuel de la forma más inhumana posible. Antes de que el jurado comenzara a deliberar, la fiscal instó a los miembros a tener presente que Samuel solo contaba con ellos y les advirtió que no se dejaran influenciar por la apariencia normal de algunos acusados. Algunos de los presentes se mostraron conmovidos al escuchar el relato de estas personas, pero la fiscal apuntó a que detrás de las lágrimas de estos acusados se escondía la maldad completa. Con respecto a Katy y a Míguez, la fiscal adoptó una postura más indulgente. Optó por no oponerse a que ambos fueran condenados por complicidad, en lugar de ser acusados de asesinato directo. Cayo, que seguía el veredicto sin levantar la mirada, se enfrentó a una solicitud de 27 años de prisión. Esto por haber golpeado a Samuel y por, como ya sabemos, haberse llevado su teléfono. La acusación insistió en que debía aplicarse un agravante de odio. El abogado de la familia de Samuel remarcó que él no tuvo la oportunidad de defenderse, y también, como ya sabemos, especificó que había sufrido 6 paradas cardíacas durante la golpiza, que fue brutal. La fiscal también se tomó el tiempo para describir a los acusados, y durante esta descripción no dijo nada bueno de ellos. Reconoció que en varias ocasiones habían dicho falsedades en el caso, dijo que todos eran unos mentirosos y también personas muy violentas. Tras una rigurosa semana de deliberaciones, el 24 de noviembre de 2024, se conoció el veredicto, en el cual se declaró culpables a 4 de los 5 acusados. El jurado además decidió no considerar ningún atenuante relacionado con el consumo de alcohol o drogas al momento de emitir su fallo. Las defensas intentaron argumentar a su favor, pero la evidencia presentada por la policía fue tan contundente que no dejó lugar a dudas sobre la identificación de los agresores. Las declaraciones de culpabilidad se emitieron por unanimidad para Diego Montaña, Alejandro Freire y Cayo Amaral, quienes fueron considerados responsables directos, imputándoles un delito de asesinato con alevosía. El tribunal subrayó que la actuación de Diego, quien al proferir insultos homofóbicos dejó en claro que no le gustaban las personas homosexuales, se interpretó como una agravante en el momento de imponer su condena. En contraste, Alejandro Míguez fue declarado solamente cómplice. Una de las sorpresas que llegó con el veredicto fue la declaración de no culpable para Katy Silva. A pesar de que la fiscalía la consideraba en un principio cómplice, el jurado concluyó que no había tenido una participación directa. La magistrada le notificó entonces que sería absuelta. Durante su deliberación, el jurado examinó detalladamente el comportamiento de los 5 acusados. La notable homofobia de Diego y su papel como iniciador del ataque fueron determinantes en su veredicto. En cuanto a Alejandro Míguez, la acusación de complicidad se sostuvo con una participación activa en la golpiza a Samuel. Cayo también fue identificado como un participante clave. Aunque él había declarado no haber agredido a Samuel, el jurado determinó que a pesar de esto contribuyó activamente en la agresión, persiguiéndolo y evitando que alguien interviniera para ayudarlo. Con respecto a Alejandro Freire, los videos aportados por la policía jugaron un papel crítico en su condena. El jurado encontró pruebas de que había tratado de ahogar a Samuel con una técnica de estrangulamiento mientras Diego continuaba golpeándolo. A pesar de que intentó justificar su acción diciendo que solo quería separar a Samuel y a Diego, su versión no fue creída. Finalmente, el jurado llegó a la conclusión de que Katy sí había intentado separar a los 2 hombres, en contra de lo que habían declarado algunos testigos. Tras escuchar el veredicto, la fiscal solicitó penas de 25 años para Diego, que incluía un agravante de homofobia, 22 para Alejandro Freire, 27 para Cayo y 13 para Alejandro Míguez, además de 5 años de libertad vigilada para todos. Por su parte, los abogados defensores revisaron sus solicitudes de condena. Para Alejandro Freire pidieron 15 años, para Alejandro Míguez una solicitud de 7. En cuanto a Cayo, se pidieron 15 años, mientras que la defensa de Diego pidió 20 años de prisión. Familiares, amigos y muchas personas que siguieron el caso se sintieron complacidas con el veredicto, aunque esperaban conocer las penas definitivas que se impondrían a cada uno. Así las cosas, Diego Montaña recibió 24 años de cárcel y 5 años de libertad vigilada, una pena cercana al límite legal español, 25 años. Esto debido a las circunstancias agravantes relacionadas con la discriminación por orientación sexual. Alejandro Freire fue condenado a 20 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Por su parte, Cayo Amaral fue sentenciado a 20 años y medio, que se desglosaron en 17 años por asesinato y 3 años y medio por robo con violencia. En cuanto a Alejandro Míguez, él recibió 10 años de prisión por ser cómplice. Los jueces enfatizaron la gravedad del ataque,
describiendo a Samuel como un chico indefenso y desvalido frente a un grupo de agresores, con una respuesta muy violenta hacia su orientación sexual. El tribunal hizo hincapié en la falta de empatía y la cruel indiferencia mostrada por los acusados, quienes abandonaron a Samuel inconsciente y herido sin brindarle ayuda. En cuanto a la responsabilidad civil, los condenados debían indemnizar a la familia de Samuel con un total de 303.000 euros, lo que podrían ser alrededor de $313.000. Aunque los familiares y amigos de Samuel sentían que se había hecho justicia, dicha sentencia aún no estaba en firme y era susceptible a la apelación por los abogados de los condenados, quienes anunciaron que en efecto apelarían. En el caso de Cayo, su abogado defensor advirtió que aunque consideraba que la jueza había sido relativamente benevolente, el objetivo era lograr la absolución de su cliente. Por otra parte, la defensa de Alejandro Freire también planteó apelar, argumentando que la pena que le habían impuesto había sido muy severa y querían una reducción a 15 años. Al igual que los demás, el abogado de Alejandro Míguez también dijo que apelaría la sentencia. Desde la asociación Alas a Coruña, quien como ya sabemos había actuado como acusación popular en el juicio, se mostraron muy cautelosos. En cuanto a Katy, quien fue absuelta, su defensa reafirmó que el jurado popular había hecho un análisis objetivo y minucioso de los hechos. Aunque existieron rumores sobre la posibilidad de presentar una demanda por falso testimonio en contra de Lina, amiga de Samuel, que declaró en el juicio, supuestamente la defensa dijo que no llevarían a cabo esta acción. Para cuando se realizó nuestra investigación a inicios de 2025, aún no teníamos nuevos detalles sobre los procesos ni ninguna actualización en el caso. Lo que sí sabemos es que los dos menores involucrados en este caso tendrían que estar saliendo libres más o menos en este mes de enero de 2025. El caso de Samuel y la condena de sus agresores subrayan la profunda herida de una violencia y de un odio que puede infligirse no solo a las víctimas, sino también a sus familias y a una sociedad en conjunto. La tragedia que vivió la familia de Samuel, quienes sufrieron graves problemas de salud mental por la pérdida del chico, ejemplifica el alcance del dolor en el que puede resultar estos actos de agresión. La justicia no solo debe buscar castigar a los responsables, sino también promover un entorno en el que todos los individuos, sin importar nuestra orientación sexual, podamos amar, vivir y expresarnos libremente sin tener miedo a sufrir violencia o discriminación. En última instancia, este caso nos recuerda que enfrentar a la violencia y el odio es una responsabilidad compartida. Como sociedad debemos unirnos para crear espacios seguros y solidarios, y también contribuir a un futuro más equitativo y más humano. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso muy duro, como todos los que traemos a este canal. También un caso que tocó mucho a la sociedad. Realmente pues fueron bastantes años los que duró todo el proceso y muchas personas estuvieron siguiendo todo lo que sucedió hasta que se dio ya la sentencia. Esperemos que pues todos los implicados no reciban ninguna rebaja en su pena. Fueron personas que realmente no pensaron cuando le quitaron la vida a Samuel. No pensaron en las consecuencias de sus actos, lo dejaron tirado, no lo ayudaron. Realmente pues iban a matar, a hacerle daño, porque pegarle a alguien en la cabeza, patadas y golpes, evidentemente todos sabemos que eso no va a resultar en nada bueno, así que estas personas sabían lo que estaban haciendo y sabían en qué podía terminar esta agresión y no les importó. El alcohol y las drogas al final tampoco tienen que ser una atenuante, no son una excusa para comportarnos como personas incivilizadas salidas de las cavernas. Realmente si hay alguien que no puede beber, pues lo mejor es que no beba y que no cree todos estos momentos tan inseguros para las personas. No tenemos que culpar al hecho de que no sepamos beber y que estemos consumiendo estupefacientes que realmente no tendríamos que estar consumiendo. Ahora sí, si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentro como LesmaVR y ahí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.